Por lo visto, el sábado en la noche trascendió en fuentes de gobierno que la administración no iba a suscribir el pacto migratorio que se estaba discutiendo y quedando listo para la firma en la ciudad de Marrakech. Y no lo iba a firmar porque consideraba que contenía disposiciones que eventualmente podían restringir el margen de acción de la política migratoria chilena. Sobre este tema queremos conversar aquí en Terapia Chilense con Juan Pablo Larraín y Patricio Fernández. Creo que una vez que se supo esto, en las embajadas, en las CEPALes, en las FAO, digamos, el whisky comenzó a saber un poco más amargo y los canapés un poco más agrios. No sé si ustedes coinciden con eso. A ver, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, además coincidió, o sea, esta noticia estalla y se empieza a conversar el día de ayer que se estaban cumpliendo 70 años además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como si fuera poco. Y yo creo que arranca con una declaración estremecedoramente infeliz del subsecretario Uvilla, que es pasar a decir que los derechos migratorios, migrar no es un derecho humano. Y agrega algo que yo creo especialmente complejo y ultra discutible, insisto, en el día del aniversario de esa declaración, que es porque esto rompería con las fronteras. La Declaración de Derechos Humanos se hace rompiendo con las fronteras. Se hace para decir que hay derechos que tienen las personas más allá de sus lugares donde habitan. De manera tal que hay acá, yo creo, yo creo entender por qué lo hace. Y creo que es hablándole a una audiencia demasiado más chica de las cosas que no considera a la hora de hacer esta declaración. O sea, entiendo los temores, y esos temores los tienen los 100 y tantos países que están participando sin duda de este pacto, que es que de alguna manera hay que regular, hay que ver cómo se hace con las corrientes migratorias, etcétera. Pero yo creo que no tiene conciencia de lo que deja de garantizar al decir esa declaración Uvilla y el gobierno. Es decir, que una persona cuando está al interior de un país que oprime sus derechos se tiene que quedar ahí porque no tiene derecho a migrar. Es decir, los venezolanos, ¿no es parte de sus derechos humanos irse de una situación de opresión? Y la persona que no tiene ese derecho humano garantizado, si se arranca, digamos, rompiendo con ese derecho humano, no tiene derecho a ser recibido en otro lugar. Yo creo que se abre una cantidad de... O sea, a mí me pareció tristísima la declaración del gobierno de Chile al respecto de esto, para ser bien honesto. Creo que nos vemos alineados como país con la barbarie, nos vemos alineados con algo así como un lote de países que son justamente los que no están siendo los adalides de esos logros post-Segunda Guerra que el cierto humanismo debiera respetar y defender. En fin, esto va a comenzar la conversación nomás. Sí. Suavecito. Para ir de a poco. No, yo comparto lo tuyo, pero con matices, fíjate. Con matices porque evidentemente que en situaciones humanitarias, valga la redundancia de lo que estabas diciendo, en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto interno, en situaciones de hambruna, en situaciones dictatoriales donde están vulnerados los derechos más básicos de las personas, no me cabe duda que esa gente tiene el derecho y deberíamos abrirle nuestra frontera. Y déjame agregarte uno que lo conocí bien de cerca en Centroamérica. Y si en tu país el Estado no está siendo capaz de poner orden y grupos criminales, claro, te están matando a la familia y tú no tienes a quién apelar ahí, ¿no se te ocurriría a ti arrancar? Estoy de acuerdo. Lo que sí, el matiz que yo hago, y quizás una línea intermedia a lo que ha planteado el gobierno, es que también esa movilidad, esa salida de tu país desesperada, tiene que ser de alguna manera tiene que haber algún nivel mínimo de regulación, porque si no también genera otras situaciones humanitarias
tan terribles como las que de donde vienen arrancando. Mira el caso colombiano, cuando casi de un día para otro pasan cientos de miles de venezolanos en busca de comida, de seguridad, de salud, de remedio, pero generan un problema humanitario también donde llegan. Ahora, esa gente evidentemente que hay que recibirla, hay que acogerlas de alguna manera, y Chile en su historia ha acogido y ha salido... Y ha sido acogido. Y ha sido acogido, exactamente. Pero ¿tú crees que esos ciento y tantos países que van y ratifican este pacto no tienen conciencia de esos problemas? O sea, sin ninguna duda. Claro que sí. Es que yo creo que mira, esto es como las guaguas cuando se queman con leche. Y después no quieren tomar leche. Yo creo que es una cosa bien anexa, pero creo que tiene algún nivel de conexión. Yo creo que lo que nos pasó después de La Haya, este gobierno particularmente está mirando los acuerdos internacionales de otra manera, lo está analizando de otra manera, no quiere quedar preso de ciertos acuerdos. Ahora, yo me parece poco feliz la manera en cómo se resolvió entre gallo y medianoche, tanto así que la comisión parlamentaria que fue a firmar el acuerdo terminó firmándola y dicen que no sabían cuál era la postura nuestra. Nuestros embajadores no sabían cuál era, lo que habla muy mal desde ese punto de vista. Pero creo que también que a raíz de lo que nos ha pasado con La Haya, estamos mirando los acuerdos internacionales y cualquier cosa que huela a Naciones Unidas, como tú decías al principio, respecto a este whisky que está más rancio y más amargo, cualquier cosa que huela a Naciones Unidas y al entorno de Naciones Unidas, aquí se sospecha. Claro. Y yo quiero decir una estupidez así para entrar al tema. La estupidez es decir que el tema es bastante más complejo. Quiero decir que esta cosa no es de buenos y malos. Quiero decir que esto no es un grupo de países honderos, progres, buena onda y buenos contra un grupo de países bárbaros. Pero estos son los gobernantes de los países que se a mí no me parece eso, a mí no me parece, yo creo que Italia tiene un problema muy serio en términos migratorios, creo que Estados Unidos, y tiene un gobierno filofascista. Y filo ultra izquierda también. Es que bueno, sí, una mezcla rara, es una mezcla rara. Okay, nacionalista, ¿de acuerdo? Austria yo creo que es un país que tiene problemas. Que tiene unas mayorías que han mostrado un nacionalismo bastante sorprendente. No tiene la mayoría. Suiza es un país que es plano en todo. Sí, bueno, y también con últimamente unas votaciones nacionalistas muy fuertes. Si yo estoy de acuerdo. El Líbano tiene problemas migratorios muy serios. Y los países que enfrentan problemas migratorios serios, es lícito que se descuelguen de este tema de una manera distinta. No es un... Tú estás metiendo en un mismo saco los problemas de los migrantes con los problemas de los refugiados. Este gobierno, en materia migratoria, yo creo que tiene un prontuario bastante limpio. Yo creo que el hecho de dar de concederle a todo un país, a los venezolanos, digamos, una migración que creo que es por carta democrática. Por carta democrática. Y obstruírsela a otro. Eso revela, digamos, que el país es bastante sensible. Sí, se la obstruyó, y al mismo tiempo se la obstruyó a los haitianos, digamos. A los haitianos más difícil. Claro, porque estaba muy complicado el tema de los haitianos. Por eso, a ver, mira, yo no... O sea, si no es un tema de puro voluntarismo, esto ni de autoritarismo. No es de puro voluntarismo, ni es de... No, pero también tiene un algo de convicciones en juego. Algo. Que después vemos cómo las acomodamos. Yo cuando estoy diciendo esto, yo no estoy llamando a que... olvidémonos y que aquí pasen los torrentes migratorios de un lado al otro. Estoy consciente de que si el día de mañana se abre aquí una compuerta y ya están llegando millones, esto lo está viviendo el mundo entero. O sea, lo vive Europa, lo hemos vivido ahora últimamente en América Latina con Venezuela. En fin, de acuerdo, ahí hay mucho que pensar. Pero hay una parte como de principio que me parece que ante las realidades prácticas no hay por qué olvidar de golpe y porrazo. Es que a ver, yo creo que es un poquito demagógico decir que migrar es un derecho humano. Yo creo que es un derecho humano. Yo estoy de acuerdo que puede ser un derecho humano. Migrantes tienen derecho humano. Yo creo que migrar es un derecho humano. A ver, pero rechazar migrante también es un derecho de la sociedad, de los países, ¿o no? Yo preferiría decir a rechazar regular.
o a más o menos de alguna manera organizar. No, pues que si es derecho humano es un derecho universal, absoluto, y qué sé yo, digamos. Es que yo creo que uno tiene derecho a no vivir en el lugar donde nació. No creo que uno por nacer en un sitio esté condenado a estar ahí. Ya, Sí, pero tiene que irse a un lugar donde te reciban. Claro. Tú llegas mañana a Londres, a París, a Washington, donde sea, y no puedes llegar a instalarte así como que... De acuerdo, no entonces y tampoco Santiago de Chile. ver cómo se regula ese derecho a circular por el mundo y a buscar el lugar donde habitas, creo que es otro tema que hay que ver. De acuerdo. Pero no es lo mismo que decir que no es un derecho humano. Es un derecho humano, porque si no es un derecho humano, quiere decir que aquí hay una condición semiesclavista de alguna manera que tiene que ver con que yo estoy atado a la tierra donde nací. No sé por qué, cualquiera sea el trato que yo reciba ahí. Estoy condenado a vivir en el lugar donde estoy. No, un derecho humano mío básico es irme a vivir, salir del lugar donde yo nací. Yo estoy de acuerdo en eso. Me resulta un derecho importante. Sí. Yo estoy de acuerdo que es un derecho, pero no es una obligación, no es una obligación falta. del resto de los países recibirte. No, exacto. Y ahí empecemos entonces con el cuento. Claro, pero por eso es que te digo que hay una expresión equivocada. Si tú dices que es un derecho humano, entonces es una obligación del resto de la comunidad recibirte. Y yo creo que eso no es así. No, porque lo que te lo matizo en la siguiente dirección. Es si existe el derecho humano básico a migrar. Bueno, lo que se tiene entonces que regular es cómo se recibe o cómo se le da entrada al migrante. Ok, de acuerdo, pero eso no es lo mismo que el derecho a migrar. O sea, a ver, tú puedes decir, no sé, pues podríamos ver otros derechos humanos que van a tener van a encontrarse con el mismo problema. Claro, porque un derecho te genera una obligación al otro lado. O por lo menos genera un problema a resolver al otro lado. ¿Sí? Un problema a resolver al otro lado, y la comunidad internacional algo de esto tiene que pensar. Sí, tiene, por ejemplo, Colombia que recibir obligatoriamente a todo Venezuela si se pasa para el lado. Es bien difícil exigírselo. Sí, pues es difícil. Es difícil exigírselo. Es difícil. Tienen pero ese es un problema. Pero cualquiera sea la condición que se viva en Venezuela, ¿no tiene derecho una persona a escoger irse de ahí? Pero Pacho, no. tú mismo contaste Tú mismo contaste hace algunos días en este programa el caso de esta columna que atravesó América Central y que quiere internarse a los Estados Unidos. ¿Que estuviste ahí? Sí. Estados Unidos ¿tiene la obligación de recibirlo? Pero no, y te digo más, yo acabo de escribir ahora una columna en el New York Times que parece contradictoria con esto. El día de ayer la publiqué. Que es pero ¿sabes qué? Es como las izquierdas no entienden el miedo. ¿Y qué es lo que genera esa columna? Gente que está escapando de un miedo. ¿Y qué es lo que le pasa a Estados Unidos? Los detiene un miedo. O sea, hay algo que entender acá. Y a mí me parece que pasar por alto el tema del miedo es algo que tiene condenado de alguna manera a la irrelevancia a un sector político importante, que es la izquierda en esto. Pero dicho eso, esa gente que se estaba yendo de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente, esto llamado el Triángulo del Norte, está viviendo una situación que yo no le puedo pedir, me parecería un horror decir que no estás condenado a no irte de ahí, si estás escapando de una situación invivible, insoportable. Les matan familias, los obligan a cometer delitos, sufren la extorsión y no tienen ni policía ni estados que los protejan. Dicho eso, esto lo estoy contando para decir, ¿Estados Unidos tiene la obligación de recibirlo? No, yo por lo menos no llego ahí. No, ahí entro en problemas. Pero tiene la persona que está en ese lugar de sufrimiento el derecho a querer irse de ahí. No, me parece que de todas maneras. Entonces la discusión no es el derecho humano de migrar, pues. Pero uno siempre se va al lugar donde te puedan acoger, donde te puedan Pero recibir. Si la columna migratoria, que ya se terminó, se acabó el día de las lluvias que les contaba la otra vez, ese mismo día se empezó a acabar. Hoy día el 80% de esa gente está firmando documentos para quedarse en México, están aceptando trabajos en ese lugar y están viendo cómo reacomodar sus planes. De acuerdo, porque yo no tengo derecho, digamos, a irme a instalar a Nueva York. Me encantaría vivir en París, pero probablemente la embajada no me va a dejar. No me va a dejar porque no cumplo. No tengo la nacionalidad francesa, en fin. O sea, tienes que mostrar probablemente un contrato con cualquier país. Sin duda. Y eso tiene que ver con los haitianos cuando llegaban aquí, donde se les cerramos las puertas a los haitianos, ¿verdad? Pero muchos de los haitianos, la gran mayoría, supongo, venían o engañados o ellos venían también
bajo una situación en que engañaban al entrar. Todos sabíamos cuando entraban que no venían de turistas por 3 meses y venían todos a quedarse. Entonces había que regularlo. Ahora, a lo mejor se nos pasó la mano con Haití, probablemente se nos pasó la mano. Pero tiene que haber un marco que pueda recibir y hacerse ¿Por qué cargo. se nos pasó la mano? De quienes que no, digo probablemente, no lo sé. A ver, Me refiero a que se abrió un espacio de tiempo, una ventana temporal, digamos, para que regularizaran su situación. Es lo mínimo que se puede, sí, pero a los que, puede pedir. a los que quieren venir ahora prácticamente se les cerró la puerta. Sí. Y a los que están a los que pueden regularizar, pero los que quieran venir prácticamente se les cerró la puerta. No se les cerró la puerta. Prácticamente por las condiciones que tú le estás pidiendo, sí. Sí, dejaron de llegar, de hecho. Sí, se acabaron los abuelos y dejaron de llegar. Pero es que se acabó el negocio, el negocio que había detrás de eso de varias empresas. Pero ¿sabes, Héctor? Yo creo que los dos, tanto el tema de los haitianos como sirven para precisar, porque esto no es tan grueso, esto también se habita en matices. Yo creo que... Hay mucho matiz. Y yo creo que donde está el error de lo que hizo el gobierno acá, es que ustedes han manifestado el temor que el gobierno encarnó, que es como decir, aquí no puedo recibir a cualquiera. Bueno, pero es que eso no significa que no sea un derecho humano migrar, significa que es un problema el cómo se regulan las corrientes migratorias o el cómo se... No es lo mismo. Con el tema de los haitianos yo creo que también se cometió una desmesura y una frivolidad. Cuando te entrevistaban a los haitianos que se iban yendo, a los que se les dio la posibilidad de volver a sus países, cosa que no me parece para nada tan terrible, pero así como se hizo, ¿qué decían? Vinimos por una mejor vida y encontramos una peor. ¿A ti te gusta esa noticia, de esa publicidad de Chile para el extranjero cuando se supone que éramos el país estrella de América Latina, cuando se supone que aquí cuando se supone que hay todavía hay baja población, en materia, y aquí se necesita más gente? En esa materia no te preocupes tanto de la imagen de Chile. En esa materia es que la gente vota, digamos, la gente vota por los pies, y en Chile es mucho más la gente que quiere entrar de la que quiere irse. Yo quiero que venga gente. Y Chile la necesita. Porque oye, lo que dicen los Opus Dei es que las familias tienen que ser más grandes. Está entrando pero lo que decimos los republicanos es que haya más gente distinta. Está entrando numerosa gente, no te preocupes de eso. Bueno, no tanta, fíjate. Está entrando, pero mucha gente. Los venezolanos... O sea, tenemos en el curso de los últimos 4 o 5 años prácticamente 1 millón de inmigrantes. Claro. Hay pocas sociedades en el mundo que han recibido en espacio de tan corto tiempo. O sea, estamos... ¿Y eso para Chile te parece que ha sido bueno o malo? Me parece bueno. Y hoy día la última noticia es decir esto que se pare. Eso es lo que nos está diciendo el gobierno con los haitianos y ahora con salirse de este pacto. Sí, también hay que mirar otra parte del vaso. Hay que ver si nosotros estamos en condiciones de poder recibir a esa gente. De si el Estado es capaz, que a duras penas se hace cargo de una parte de la sociedad chilena y otra parte tiene que ir a buscar solo una respuesta privada. ¿Qué hacemos con esta pobre gente? Juan Pablo, entre otros efectos de esa corriente tan fuerte migratoria, es que los salarios se han mostrado un poco rebeldes al alza, al crecimiento de los salarios reales. Es uno de los efectos. Pero un costo que uno podría estar dispuesto a pagar, por último. Porque tiene otras externalidades positivas. Sí, la caída en la productividad durante el último, más que decenio, y la falta de ingenio para generar nuevas empresas. Ahora, los más felices con la migración en Chile, los más felices son los empresarios. Bueno, por lejos los más felices. Y así debiera ser, y ojalá que crezcan, porque con esto se oxigenan las inteligencias locales, esta cosa remueve un poco fuerzas adormecidas. Yo he visto creo que hay un gran favor cultural a nuestra vida comunitaria con la llegada de gente afuera, y creo que todavía es muy baja, según todos los índices internacionales, la cantidad de gente que tenemos. Pero Nueva Zelanda, para dar el salto, no recuerdo en este minuto los porcentajes, pero se demoraron más tiempo. Pero mira el ejemplo el shock migratorio en Chile es mucho más intenso que en cualquiera de los países de la OECD en los últimos años. Pato, mira el ejemplo de Australia, que está en este grupo de 13 países en el que está Chile. Australia fue el paraíso, la panacea de la migración en los años 70 y 80. Aquí los chilenos partían, no tanto por razones políticas a Australia, partían a buscar un nuevo mundo porque el gobierno australiano reguló, invitó gente que viniera, y fue el paraíso, fue el paraíso de los migrantes. Y hoy día Australia está en este grupo porque probablemente, no lo conozco en detalle, pero probablemente Australia determinó que hoy día no es capaz de recibir oleadas de inmigrantes. Y me imagino que porque cuando llegan oleadas grandes la población se asusta y se le paran los pelos y aparecen los nacionalismos. Pero antes llegaron a Australia, antes llegaron los 70 y los 80. Al final es el problema de Europa, ¿o no?
Sí, pues. O sea, cuando... El problema de Europa es de estar atrincherándose, de estar cercándose frente a un mundo, digamos, a un mundo sobre todo africano, islámico, digamos, al Magreb. Claro, que siente que lo va a asaltar, digamos. Claro. Esa es un poco la sensación. Esa es la sensación. Y es lo que está generando tanto populismo xenófobo en distintas partes del viejo mundo. Total, y lo que uno le pide a una política, que no es lo que está de moda en el mundo ahora, pero lo que uno le pide a una política de alto vuelo y que, no sé, pues adhiere a ciertos principios humanistas y etcétera, es no solo repercutir las ansias más bestiales del ser humano, sino que también de alguna manera intentar ofertas orientadoras y ordenadoras. Entonces, yo creo que la medida, por ejemplo, del gobierno para volver a esto ahora es popular. Yo creo que es popular, no tengo duda que es popular. Sí, estoy de acuerdo que es popular. O sea, es una medida que la gente, el normal de las mayorías debe parecerle bien. Incluso los migrantes que ya llegaron. Es muy posible que incluso los a migrantes ellos les que parezca llegaron, popular esto. es probable. Pero lo que uno podría preguntarse entonces es cómo ecualizar este tipo de mensajes y requerimientos con algo que no renuncia a algunos valores esenciales del ser humano, como los que trató de establecer la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 40 y ¿cuánto? ¿8? Por ahí. 8 diría yo. Claro. 8. La Tercera publicó ayer, un informe de un observatorio judicial que yo entiendo que está ligado a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Así es. Donde nuestro Poder Judicial no queda muy bien parado. Toma nota, digamos, de que hay mucho cambio de opiniones en nuestros jueces, en los jueces de las cortes de apelación y de la Corte Suprema, ante situaciones similares, iguales, que son con poco fundamento. Yo en este mismo mes de noviembre pasado tuve la oportunidad de estar en un panel como moderador, desde luego, con el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, y con el expresidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Y les planteé, digamos, en algún momento que yo creo que ningún juez en Chile está en condiciones de dictar un fallo que él sienta que contraríe los sentimientos de justicia de la comunidad en un momento dado. Podrá hacerlo una vez, pero va a encontrar, en algún momento va a encontrar la forma, digamos, de ajustar el texto de la ley a los sentimientos de justicia de esa comunidad. El ministro Muñoz decía que los jueces en Chile fallaban con arreglo a los principios generales del derecho, a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos. Yo creo que eso es cierto, digamos, pero yo creo que al final fallan con arreglo a los sentimientos de justicia de la gente. Y me parece relativamente bien eso, y eso explica, digamos, que frente en escenarios, digamos, donde las leyes no han cambiado, las opiniones de los jueces sí cambian, pero con el tiempo. A mí me llama mucho la atención esto de que los jueces cambian de opinión de un caso a otro, y en el mismo año. Eso es muy raro. Es que eso yo lo que encuentro preocupante. Yo estaba de acuerdo contigo cuando decías que cambiaran el tiempo. Y si uno veía que fallaban A hasta el año 2010, y a partir del 2010 fallan Z, de acuerdo. Pero cuando vemos que los dibujos de esta infografía que tiene la Tercera de ayer en la página 2 y 3, es sorprendente, porque son zigzag permanentes. Y son criterios similares. La verdad es que el ministro Muñoz no me respondió la pregunta. Me dijo, no, la verdad, me dijo, yo cuando entré al Poder Judicial tenía, no sé, 20 y tantos años, y yo siempre he fallado igual, me dijo. Pero eso no... Oye, pero esperaba una respuesta de mayor altura, la verdad. Esto sería como la muerte del sistema anglosajón. Claro. O sea, la jurisprudencia aquí no importa. Bueno, la jurisprudencia en Chile nunca ha sido vinculante, pero obviamente que es un
Es un antecedente, es un a tomar en cuenta. antecedente, una cosa que te orienta la decisión. O por lo menos, porque claro, las leyes permanecen, pero sus interpretaciones las interpretaciones posibles son muchas, entonces... Claro, o sea, no puede ser todo vale, digamos, ¿no es cierto? No. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la explicación que se da? Porque esto lo que genera al final es incertidumbre. Incerteza jurídica. Incertidumbre. Que es el gran activo que Chile siempre ha transmitido afuera. Claro. Un país de certeza jurídica. Y fíjate que esto te demuestra que no es tan así. Lo interesante va a ser cuando veamos la respuesta, porque este es el informe de este Observatorio Judicial de la Católica. Yo creo que veamos la respuesta de los jueces. Muy bueno que los jueces comiencen a sentir que hay una mirada sobre ellos, que alguien los está mirando, como ocurre en todas las instituciones por lo demás. ¿Sabes lo que me pensé con esto? Que yo he escuchado esta frase, seguramente ustedes también. Mira, depende qué juez te toque. ¿Qué sala me toque? ¿Qué sala me toque? Sí, mucho. Esa es una cuestión más o menos, ¿no? Me tocó buena sala, te dicen. Bueno, claro. Estamos perdidos. Dependiendo de tu interés, dependiendo para dónde tú quieres que vaya la cosa, a ver, ojalá te toque esta sala, o pelear para que te toque esa sala. Eso debe estar vinculado con esto que estamos hablando aquí, ¿eh? Seguro. Bueno, varias veces que uno dice... señores, la Corte Suprema dijo A, y te dicen, no fue la Corte Suprema, fue la segunda sala que estaba integrada por Maldonado, Pedemonte y Fernández. No, pero por favor, subamos un poquito el nivel, dice uno, ¿no es cierto? Tal cual. Tal cual. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Patricio Fernández y Juan Pablo Larraín en esta edición del programa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.